Gracias por continuar con nosotros en Voces de Nuestra Gente, y en esta tarde le damos la bienvenida al biólogo Iván Hernández. Él es profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto, del programa de medicina. También tiene una especialización en epidemiología y es magíster en medicina. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mónica, muchas gracias por su invitación. Muy bien, en esta oportunidad él viene a hablarnos acerca de un tema bastante interesante y controvertido, y es el uso de glifosato para aspersión digamos, en contra, digamos, de plantas de cultivo ilícito, de uso ilícito más bien. Doctor Iván, usted ha realizado una investigación en torno a este tema que tiene que ver también con las larvas. Cuéntenos de qué se trata. Correcto. Yo creo que todo se dirige a un trabajo que hicieron para el gobierno colombiano un grupo de científicos a nivel internacional, en donde comentaban que el glifosato era inocuo. Me acuerdo que era un archivo de alrededor de unos 500 o 600 páginas, y se hablaba de una cantidad de organismos vivos, animales, plantas, donde efectivamente los trabajos que hicieron no mostraban ningún tipo de problema. De alteración. Sí. Pero resulta que leyendo me di cuenta que hacía falta un animalito que es muy frecuente en nuestro medio, y es la mosca de la fruta. Esa mosquita pequeñita se llama Drosophila melanogaster y es una especie modelo. Cuando nosotros hablamos de especie modelo en genética, utilizamos este tipo de organismos para poder hacer estudios, debido a la dificultad que hay cuando utilizamos seres humanos. ¿Cuál es la situación especial? Con este tipo de organismos modelo, nosotros podemos establecer ciertas secuencias genéticas y el efecto genotóxico que se puede generar en ellas. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, decidimos hacer un estudio donde involucrábamos a la Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, con diferentes concentraciones de glifosato. Estoy hablando de las concentraciones que se utilizan normalmente para eliminar las malezas. Entre otras cosas, el glifosato no es un producto nuevo, es un producto que fue descubierto en 1950 en Suiza y que fue comercializado por primera vez en 1970 con Monsanto, de modo que es un producto que lleva mucha trayectoria en el mercado. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Por qué se suscita la situación difícil? Porque para poder eliminar un tipo de planta como es la coca, necesita de concentraciones mucho más altas que las recomendadas por el productor. Estamos hablando de 26 veces la concentración normal que se utiliza, por ejemplo, para irrigar la soya y eliminar la maleza que está en torno a ella. Bueno, pues comenzamos a trabajar en ello. Yo creo que utilizamos alrededor de 37.000 mosquitas y trabajamos alrededor de 5 generaciones continuas y observamos ciertos cambios específicos. Resulta que, para documentar la situación, resulta que la mosca tan pronto pone los huevos en la superficie, una vez nacen las larvas comienzan a hacer cavernas hacia abajo, a profundizarse dentro del sustrato. El sustrato que utilizamos nosotros es una especie de natilla que se prepara con una cantidad de nutrientes específicos para que la mosquita pueda subsistir. ¿Qué observamos entonces? En primer lugar, a los 5 días de estar en su frasco, en su medio, las larvas adultas, antes de poner los huevos, empezaban a hacer excavaciones, es decir, empezaban a hacer como una especie de lomas sobre el sustrato. Ponían los huevos y una vez salían las larvas no tomaban la ruta hacia abajo, sino que estaban en la superficie y muchas veces se pegaban del frasco, de la pared del frasco, y comenzaban a subir. De modo que eso es un cambio de conducta. Bien,
Los cambios de conducta, entre otras cosas, le comento que desde 1920 se viene trabajando en la Drosophila melanogaster y más o menos en los años 80 se lanzó ya un libro completo donde se habla del mapa entero de todo el componente genético de la mosca. O sea que nosotros sabemos exactamente qué secuencias específicas o qué genes específicos son los que actúan de una u otra manera en el comportamiento del animal. ¿Listo? Por ejemplo, sabemos cuáles son los genes que hacen crecer las alas, el color de los ojos, bueno, en fin, todo. El comportamiento de las larvas y el comportamiento de los adultos dependen también de un gen. Ese gen se llama el gen COMP. Ese gen COMP está muy relacionado también con una secuencia nucleotídica del DNA en los seres humanos. ¿Qué tiene que hacer esa secuencia? ¿Qué hace esa secuencia específica para nosotros? Pues bien, uno de los efectos es la producción de la pteridina. La pteridina es una proteína que es un precursor de muchas actividades, especialmente de colorantes dentro del organismo. Actúa también en especies menores, por ejemplo, la pteridina actúa en el color de las alas de las mariposas. En nosotros también tiene que ver con los pigmentos de la piel. De hecho, uno de los problemas que genera el glifosato es la despigmentación de piel. No estoy hablando de un vitiligo, estoy hablando de una despigmentación local. Pero adicionalmente, la pteridina tiene que ver con la formación del ácido fólico. Recordemos que el ácido fólico es un componente indispensable en muchos de los eventos metabólicos del organismo. Por ejemplo, tiene que ver con la formación del grupo hemo, que es el que nos forma la sangre, la famosa hemoglobina. De modo que muchos problemas pueden girar en torno al uso del glifosato en esas concentraciones. De hecho, la cantidad de pacientes que se han observado con muchos problemas, entre ellos anemia, incluso problemas tan serios como la leucemia, especialmente leucemia linfocítica aguda, que es propia de los menores. ¿Listo? Toda esta serie de situaciones se pueden observar entonces en torno al efecto genotóxico que ocasiona el glifosato sobre la larva de la Drosophila melanogaster. Bueno, pero uno se pregunta, ¿cómo así que una mosca, y qué tiene que ver con todo lo que usted nos acaba de explicar? Imagínense que eso es lo más hermoso del mundo. Cuando se descubrió el DNA, 1958, que se hizo público a nivel mundial, se habló del DNA. El DNA es la molécula de la vida. ¿Y por qué lo llamamos molécula de la vida? Porque está presente en todos los seres vivos. Los reinos animal, vegetal y los protistos, que son los seres unicelulares, tienen DNA. O sea que el DNA es común para todos los seres vivos. Sí. En ese orden de ideas, el DNA es el responsable de la herencia, es el responsable de que cada especie conserve sus características tal cual como son. En este momento, por ejemplo, se lleva ya en un 80% el conocimiento del genoma humano, que fue un proyecto que se lanzó en el 2006, o se esperaba pues tener resultados en el 2006, absolutos. Pues poco a poco se viene trabajando y por eso es que en este momento sabemos que ya las enfermedades no son causa de un solo gen, sino que las enfermedades son causa de muchos genes que están involucrados en los signos y los síntomas de los problemas. ¿Listo? De modo que todos tenemos DNA, por lo tanto, si hay algo que actúa sobre el DNA, lesionando el DNA, pues vamos a manifestar diferentes patologías. Muy bien, pero bueno, cuéntenos un poco acerca de esta mosca y la función que cumple ella dentro del proceso de las frutas. Ya, correcto. Bueno, como todos los seres en la naturaleza hacen parte de esa microbiota, de ese componente ecológico, ese componente importante a nivel ecológico. Cada organismo, cada especie en esta tierra tiene una función especial. La mosca de la fruta, por ejemplo, dentro de su proceso está el metabolismo y degradación de muchos vegetales, especialmente las frutas.
Entonces, bueno, ¿qué pasa o qué consecuencias trae que esta mosca cambie su comportamiento? Bueno, el hecho de cambiar el comportamiento, inmediatamente nos damos cuenta que es una secuencia genética la que está directamente involucrada en ese proceso de cambio de comportamiento. Pero ese cambio de comportamiento tiene que ver con todo el sistema nervioso de la mosca y con el sistema muscular. En ese orden de ideas, esa secuencia se encarga de generar una serie de proteínas, no directamente la pteridina, como en el caso nuestro, pero sí está generando, por ejemplo, proteínas como miosina, que son importantes a nivel muscular de la mosca también, la misma miosina que nosotros tenemos. Es decir, todas las especies animales comparten proteínas. Hace unos años, más o menos en el año 50, se descubrió la ferritina, y eso fue un escándalo a nivel mundial, porque imagínense, ferritina, bueno, la ferritina era considerada una proteína producida por los animales, pero resulta que ese descubrimiento de la ferritina fue en la cáscara de la lenteja, de modo que claro, en el momento no estaban preparadas la ciencia, los científicos del momento no estaban preparados para entender una situación de esas. Siempre se hablaba de la limitación que había, reino animal, reino vegetal, individuos completamente diferentes, pero como le digo, con la aparición del DNA nos dimos cuenta de que el DNA está presente en todos, o sea que todos tenemos cierto grado de parentesco. Ya. Muy bien, bueno, ¿qué consecuencias? Bueno, usted ya nos hablaba acerca de cambios genéticos, pero en cuestión de salud, para las personas, ¿qué tanto se ha podido avanzar frente a estos temas que puede traer, o enfermedades que puede traer entonces la utilización del glifosato, teniendo en cuenta que no solo es las cantidades concentradas que usted nos acaba de mencionar, sino también que al hacerlo de forma aérea, pues no va a haber, digamos, un control de dónde exactamente llega este producto? Listo. Vuelvo a insistirle, ¿no? Es un producto muy antiguo y se viene utilizando desde hace muchos años, 60 años prácticamente viene utilizando el producto, y no fue sino hasta cuando comenzó a utilizarse sobre la coca, cuando empezaron entonces los problemas. Lo podemos entender, obviamente las concentraciones que se utilizan son muy altas, como le dije hace un momento, son 26 veces las concentraciones más altas recomendadas por el productor. ¿Eso entonces qué hizo? Que el producto comience a acumularse, y es que ¿cuál es el problema? Es un producto que no se hidroliza fácilmente. Es un producto que tranquilamente lo absorbe la tierra y ahí puede permanecer por muchos años, 10 años, 15 años. El movimiento del agua también lo lleva y lo mete a todas las fuentes de agua, a los ríos, a las lagunas, a todos lados. De modo que nosotros tenemos cantidad de glifosato por todos lados. ¿Cuál es el problema entonces? Si no tratamos de disminuir ese impacto a nivel humano, pues obviamente hay una cantidad de eventos que van a empezar a verse. De hecho, ya hay estudios que han demostrado que es teratogénico. Si nosotros tenemos a una persona expuesta al glifosato por mucho tiempo, no le estoy hablando por una semana, le estoy hablando por meses, años, utilizando el glifosato, es probable que nos ocasione un problema que puede ser permanente o puede ser transitorio. Cuando yo hablo de permanente o transitorio, estoy haciendo referencia a algo que nosotros conocemos que se llama el dogma central de la biología molecular, que dice DNA, ¿cuál es la finalidad del DNA? La síntesis proteica. Pero para poder llegar a la síntesis proteica tenemos un intermediario que es el RNA mensajero. Entonces, ¿qué sucede? El glifosato puede actuar sobre el guanidín trifosfato y el guanidín difosfato. Y usted sabe que el guanidín es uno de los componentes importantes del DNA, de los ácidos nucleicos. ¿Qué va a hacer eso? Va a inducir entonces mutaciones específicas que pueden ser en el RNA o pueden ser en el DNA. Cuando las mutaciones son en el RNA, entonces las llamamos transitorias. ¿Qué quiere decir? Que si a esa persona la sacamos de allá del uso de glifosato y la ponemos a hacer otra cosa completamente diferente, es posible que nuevamente acomode todo el problema que mostró. Pero
Pero si la lesión es en el DNA, ya es una lesión permanente, que no podemos hacerle nada, ya se dañó. Y lo peor es que puede transmitirse a sus hijos, a su descendencia. Entonces, ¿cuál es la situación con el glifosato? Estamos invadidos, tenemos que buscar la manera de sacar, de quitar el glifosato de nuestra tierra, de nuestras aguas, para poder volver otra vez a salvar nuestra naturaleza. Muy bien, bueno, háblenos un poco más acerca de la investigación. ¿Cómo, bueno, usted nos hablaba de que esta investigación se utilizó el glifosato sobre las larvas? Correcto. Y sobre varias también generaciones de larvas. ¿Cómo se trabaja para lograr, digamos, revisar qué sucede entre una generación y otra? Ya, perfecto. Bueno, nosotros partimos de un elemento que es el bioterio. Los bioterios es donde utilizamos especies modelo para poder hacer nuestros estudios cuando no podemos usar personas. El bioterio de la drosófila es bien interesante, se utilizan frascos de 250 mililitros con tapones de algodón y se prepara, como le dije hace un momento, una natilla que tiene todos los nutrientes para el animalito. ¿Listo? Bien. En ese sustrato, en ese medio, nosotros ponemos alrededor de 12 individuos adultos, donde hay hembras y hay machos. Y ellos comienzan, a los 5 días de estar allí, a poner huevos en cantidad. De modo que de un frasquito de esos, donde nosotros tenemos 12 individuos, tranquilamente podemos obtener entre 300 y 400 larvas, individuos nuevos. El trabajar generación tras generación nos permite entonces nosotros ver si el comportamiento se mantiene. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Inicialmente, lo que demostramos fue ver el cambio de la conducta. ¿Listo? Vimos el cambio de la conducta y vimos también la toxicidad agresiva que tenía el glifosato en las concentraciones altas que se está utilizando. De hecho, ahí ya no había nacimiento, mataba a los adultos, o sea que ahí no teníamos nosotros nada que hacer. Cuando utilizamos las concentraciones bajas, que eran las concentraciones recomendadas para matar las malezas, en esas no se morían los animales, pero entonces sí veíamos el cambio de conducta, no solamente de los adultos, sino de las larvas. Lo mantuvimos entonces durante 5 generaciones y vimos que la condición era exactamente igual. Por eso entonces llegamos a la conclusión que sí había un efecto genotóxico, un efecto directo del glifosato sobre la secuencia génica de la mosca. Bueno, pero también usted lo que comenta, pienso yo, desde lo que entiendo, también es bastante delicado que, por ejemplo, eso, que ya no haya, o sea, que no nazcan las mismas moscas que iban a nacer normalmente, porque pues digamos las mata la cantidad de la concentración de este glifosato. Quisiera preguntarle también, bueno, en las moscas que nacen bajo este tipo de concentraciones que pueden llegar a nacer, ¿ustedes se fijaron? ¿Se ve algún tipo de cambio? Mutaciones específicas en cuanto a la morfología del individuo, no observamos. Definitivamente no. No podríamos decir que tiene un efecto sobre la morfología, pero sí tiene efecto sobre la fisiología. ¿Listo? Yeah. Ese cambio de conducta, que no es un animal que le falten alas o que tenga la antenopedia, que es una mutación muy frecuente en la mosca, cuando cambia un grado de temperatura, el clima de la mosca, aparece una mutación que es la antenopedia. Entonces, en vez de tener una antena, tiene una pata. ¿Listo? Eso es efecto físico sobre el DNA. Pero aquí el efecto químico sobre el DNA no lo vimos de esa manera, morfológico, externo, fenotípico. Lo vimos fue interno, a nivel fisiológico. Ese cambio de comportamiento, que es afectar el sistema nervioso y el sistema muscular del animal, es importante. Y como le digo, esa misma secuencia de ese gen punch, ese gen específico, es la misma secuencia que nosotros tenemos para producir la pteridina. Por lo tanto, ¿qué podemos deducir tranquilamente?
que el glifosato actúa sobre esa secuencia, evitando que nosotros produzcamos una teridina buena. En ese orden de ideas, por eso es que vemos una cantidad de alteraciones ocasionadas en los pacientes por uso permanente o estar en contacto permanente con el glifosato o con el agua o con la tierra o con algunos alimentos que suelen salir contaminados. Bueno, pues bastante delicado, digamos, esta investigación, bueno, los resultados de esta investigación que usted realizó, que me dice que fue realizada en el año 2013. Correcto. ¿Con quiénes realizaron esta investigación? Bueno, en este momento, dos de nuestros médicos egresados están trabajando ya en el Hospital Militar, precisamente en Bogotá. Uno es oftalmólogo. Estuvimos trabajando con el grupo médico, nuestro grupo de investigación se llama GIICE. Yo creo que todos los investigadores que estamos ahí estamos trabajando en torno a una condición ambiental y en pos de el bien vivir de nuestra gente. Bueno, y se ha pensado en ampliar este tipo de investigaciones teniendo en cuenta que también dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Cooperativa también existe otra investigación sobre el glifosato. Excelente, porque es utilizando fibras naturales como es el caso del estropajo. El estropajo tiene una particularidad y es que absorbe el glifosato. A mí me parece una investigación importantísima porque podríamos utilizar ese filtro que es natural para disminuir esas concentraciones que, vuelvo a insistir, todos nuestros cuerpos de agua están contaminados. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo y decir, no, esto sí y esto no. Yo creo que por todos lados está contaminado nuestra tierra, nuestras aguas de glifosato. Y todos los días la situación es peor. De modo que tenemos que empezar ya a tratar de disminuir ese impacto. Y como usted acaba de comentar, ese trabajo que está haciendo el grupo de ingenieros de la Universidad Cooperativa es excelente, unos resultados excelentes. O sea que nos va a tocar dedicarnos a cultivar estropajo para tratar de disminuir ese impacto, definitivamente. Sí, señor. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias entonces al profesor Iván Hernández por habernos acompañado, por haber compartido con nosotros esta investigación. A usted muy amable por su invitación y estamos disponibles cada vez que tengamos temas como este para compartir con todos sus televidentes. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más en Voces de nuestra gente de expresión de lo que somos.